súper rápido, muy ligero, está corriendo totalmente local en mi máquina. Hicimos el proceso de instalación y acá incluso pudiera decirle cualquier imagen. Tenemos una imagen de Stable Diffusion XL, el modelo más potente de Stable Diffusion. Muy buena imagen y todo gracias a esta interfaz. Esta es para mí la mejor interfaz o el mejor framework para ejecutar modelos generadores de imágenes totalmente open source como lo es Stable Diffusion. Sí, por encima de Automatic 1111 y otros frameworks increíbles, pero realmente Conf UI está rompiendo todas mis expectativas y se hace increíblemente versátil. Un framework muy rápido, muy confiable, que te muestra realmente cuál es la estructura de lo que está pasando por debajo de la generación o edición de videos o imágenes, con un apoyo increíble de la comunidad open source, creando workflows, creando nuevos plugins, creando nuevos nodos para apoyar el desarrollo y realmente una herramienta increíble que necesitas aprender para generar distintas imágenes y videos con inteligencia artificial. En este video entonces vamos a aprender de ConfUI, cómo instalarlo y cómo ejecutar su workflow más sencillo, que es simplemente generar una imagen. Lo primero que necesitamos hacer es, claro, instalarlo. ¿Por qué? Porque vamos a ejecutar modelos totalmente open source. Son gratuitos, los podemos ejecutar en nuestras máquinas, no necesitamos de ninguna API o de ningún servicio para poderlos ejecutar, simplemente queremos ejecutarlos en nuestras máquinas, de manera que allí vamos a instalar ConfUI. Y esto lo haremos directamente desde el repositorio de GitHub, que por supuesto se encuentra en la descripción de este video. Encontramos un montón de archivos que nos van a ayudar a procesar esto y además encontramos que está totalmente creado sobre Python, una muy buena interfaz y un muy buen lenguaje que nos va a ayudar a agilizar el proceso de generación de imágenes y uso de Stable Diffusion. Más o menos esto es lo que vamos a ver cuando lo empecemos a utilizar. Es una interfaz de arrastrar, soltar y conectar distintos nodos para obtener la generación de imágenes. Por ahora parece algo complejo, pero te darás cuenta que es bastante sencillo. Acá hay algo interesante y son los features. Tenemos soporte total de Stable Diffusion 1, Stable Diffusion 2, Stable Diffusion XL, Stable Video, Stable Cascade, Stable Diffusion Turbo y básicamente cualquier modelo generador de imágenes totalmente open source. Tenemos soporte a Clip, tenemos soporte a distintas versiones de LoRa's o a cargar y crear LoRa's. Tenemos soporte de fine tuning con Dreamboot. Básicamente cualquier cosa, cualquier modelo, cualquier paper que haya salido para poder modificar la salida de modelos de difusión ya se encuentra con full soporte y es bastante interesante. Todo esto lo encontramos acá, algunos shortcuts para manejarlo que los vamos a ver más adelante y la parte que nos interesa, que es la instalación. La manera más fácil de instalarlo directamente desde Windows es con este enlace de descarga. Le vamos a dar directamente a ese enlace y va a descargar un archivo comprimido en este formato, al que simplemente tenemos que extraer la información, descomprimirlo y utilizar el archivo .bat de GPU si tenemos una tarjeta gráfica o de CPU si no la tenemos. Todo esto se va a ver en ciertas imágenes que voy a dejar acá porque localmente no tengo una máquina de Windows, sino tengo una máquina de Linux. Pero es tan sencillo como seguir ese set de instrucciones. Descargamos, extraemos y ejecutamos el archivo .bat que nos menciona. Esto no va a funcionar a menos de que tengamos cargado un modelo, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. También podemos hacerlo o ejecutarlo a través de Jupyter Notebooks si preferimos hacerlo, pero es mucho mejor directamente descargar los archivos y ejecutarlo en local. Luego existe una instalación manual. Esta instalación manual se puede hacer tanto en Windows como en Linux. Si eres usuario de Windows, preferiblemente descarga directamente el link, que todo se va a gestionar automáticamente. Si
haces parte de Linux, hay que seguir estas pequeñas instrucciones que son bastante sencillas y las voy a recrear directamente en mi terminal. Lo primero que menciona este repo de ConfUI es que para poder hacer la instalación manual tanto en Windows como en Linux, y literalmente seguir estos pasos a nivel de Python, es clonar el repositorio. Para clonar el repositorio simplemente debo dirigirme a la parte superior del repo, copiar esto que tenemos acá y llevarlo a nuestra terminal. Para este caso vamos a despejar un poco. Tengo una carpeta en Git y le voy a decir git clone. Pego lo que acabo de copiar, enter, y él va a descargar absolutamente todo lo que tiene el repositorio. De manera que puedo entrar a ConfUI y ver todo lo que tengo en ese repositorio. Ya teniéndolo acá, puedo utilizarlo para empezar a instalar los requerimientos necesarios, y esto es lo que nos dice directamente el repositorio de ConfUI. Después de descargar el repositorio, necesito dejar los checkpoints de Stable Diffusion en la carpeta models/checkpoint. Y esto es interesante porque todos los checkpoints que tenemos o todos los pesos de Stable Diffusion ya están totalmente cargados en Hugging Face. Para este caso, estoy en el modelo de Stable Diffusion XL Base 1.0, que hace parte del modelo de Stable Diffusion base. Podemos ver en Hugging Face, y este enlace lo encuentras directamente en la descripción de este video. Puedes ver acá directamente la carpeta del modelo, y lo más importante, en Files se encuentra el modelo o el checkpoint. Pesa alrededor de 7 GB. Puedes darle simplemente clic en este punto y lo va a descargar. Y una vez lo descargue, lo llevamos a la carpeta models/checkpoint. Esto para que pueda utilizarse o para que puedan utilizar este modelo, porque no viene precargado en este repositorio. Vamos a limpiar esto. Y lo siguiente que nos menciona es que tenemos que hacer algunas instalaciones. Por ejemplo, instalar Torch, que es PyTorch, y Torch Vision y Torch Audio para la instalación. Esto si tenemos una tarjeta Nvidia, si tenemos una tarjeta AMD, se siguen estos pasos previamente. Yo lo que prefiero hacer siempre es crear un ambiente totalmente nuevo. En este punto yo tengo Python 3 menos version, y tengo Python 3.10. También sirve con Python 3.8 hacia arriba. Para este caso tengo Python 3.10, y lo que va a hacer es crear un ambiente totalmente nuevo utilizando Python 3 -m, Virtual Environment y Virtual Environment. Esto lo que me va a hacer es crear dentro de la carpeta de ConfUI un environment para que pueda utilizar una instalación totalmente desde cero, solo de las dependencias que necesito. Y en este punto puedo decirle que source bin activate, y me va a activar este virtual environment, en donde ahora sí puedo hacer todas las instalaciones que me dice el repositorio de GitHub. De manera que voy a copiar, me paso acá y voy a pegar. Esto depende mucho de la tarjeta gráfica que tengas, de la versión de CUDA que tengas, pero usualmente por default sirve bastante bien. Acá simplemente hace falta esperar a que termine esta instalación. Y listo, ya terminó de instalar el PyTorch. Ahora lo siguiente en la instalación, como vemos por acá, es, dado el caso, si existe algún problema con la instalación, con la ejecución, desinstalar Torch y volverlo a instalar. Pero para este caso, como es una instalación totalmente nueva en un ambiente nuevo, prosigo instalando las dependencias necesarias. Y esto se hace con el comando de pip install -requirements, que los requirements del repositorio ya están totalmente creados. Ejecutamos y esperamos.
Perfecto, ya en este momento terminamos y hace falta un paso importante y es el que nos mencionaban previamente de dejar un checkpoint. Para este caso puedo entrar a la carpeta Models, Checkpoint, revisar y no hay absolutamente ninguno. De manera que voy a bajar Stable Diffusion XL 1.0 que pesa alrededor de 7 GB y lo voy a ubicar en esta carpeta. Listo, ya copié y pegué ese modelo que acabo de descargar, que es el checkpoint, y lo tengo dentro de la carpeta Model Checkpoint como indica el repositorio. Lo único que tengo que hacer ahora es ir a la raíz del repo, que ya me encuentro por acá, y decirle que voy a utilizar Python 3 y ejecutar el main.py. Una vez lo ejecute, él va a proporcionarme una interfaz web que es esta que tenemos acá y podemos abrir el link. Perfecto. Y lo que tenemos acá es, va a cargar por default el workflow. Y lo que tenemos es un workflow o una interfaz para poder utilizar Stable Diffusion. Y yo sé, parece complicado, parece que esto es increíblemente enredado, pero realmente es esto lo que gráficamente ocurre cuando generamos una imagen y es muy bueno que ComfUI nos lo muestre de esta manera. Lo primero es cargar un modelo. Para ello utilizaremos este nodo que dice Load Checkpoint. ¿Qué modelo va a cargar? Efectivamente el único que tenemos, que es Stable Diffusion XL. Lo segundo es que este checkpoint tiene 3 salidas. Un modelo, que es el que se va a utilizar para generar las imágenes. La salida de clip, que clip es simplemente el modelo de inteligencia artificial que representa texto hacia la interpretación de lo que yo quiero generar. Es lo que asocia la imagen al texto. Y un Visual Autoencoder, que básicamente su trabajo es pasar de un espacio latente o de un espacio vectorial a generar una imagen o llevarlo a un espacio de píxeles. Claro, el clip va conectado a un prompt positivo, que lo vemos por acá, que dice un escenario de naturaleza en una botella con una galaxia también en una botella. Y un prompt negativo que también lo tenemos conectado a clip. Ambos son simplemente un prompt que vamos a conectar luego al sampler. La parte positiva al positivo, la parte del prompt negativa al negativo. Y el modelo, claro, viene del modelo Stable Diffusion XL que voy a utilizar en un comienzo, que es esta pequeña conexión que vemos acá. El sampler es lo que va a realmente generar paso a paso mis imágenes. O sea, se configura una imagen que genere de manera aleatoria, que haga 20 iteraciones o 20 pasos. Voy a utilizar un sampler llamado Euler. Puedo utilizar Euler Ancestral o cualquier otro. Voy a dejarlo totalmente normal. Y estas son las configuraciones para generar la imagen. Asociado a él hay una configuración de un espacio latente que es simplemente la configuración por default. Para este caso, Stable Diffusion XL maneja por default 1024 sobre 1024. Lo vamos a dejar de esta manera. Perfecto. Y esto va conectado al sampler. Luego, esto va conectado a un Visual Autoencoder, pero que va a decodificar la imagen. Lo que haga el sampler me va a entregar un espacio latente, un espacio vectorial, y esto lo va a decodificar para poderlo ver en una imagen que va a estar representada en este punto. Lo único que tenemos que hacer es darle clic en encolar prompt. ¿Y cómo sabemos que está funcionando? Porque se pone en verde el paso donde va nuestro pequeño decoder, que para este caso está haciendo un sampleo de 20 pasos para generar esta imagen por default que tenemos acá. En algún momento, después de hacer el sampler, va a pasar al decodificador que lo va a llevar a un espacio de píxeles y se va a ver guardado en esta imagen que va a generar. En este punto decodifica la imagen y voilà. Tenemos una imagen de Stable Diffusion XL, el modelo más potente de Stable Diffusion que está libre,
que es esta imagen que podemos ver acá. 1024 sobre 1024, muy linda imagen, muy linda resolución, todo totalmente gratuito. Y ahora entendemos realmente cómo poderlo utilizar. Si yo quisiera hacer exactamente esto mismo, pero con Automatic 1111, no podría. Pesa mucho más, requiere mucho más poder de cómputo, no tiene total, digamos, relación o no tiene un adapter totalmente afinado para Stable Diffusion XL. Y por eso es que prefiero utilizar este modelo o este framework de Comfy UI. Súper rápido, muy ligero, está corriendo totalmente local en mi máquina. Hicimos el proceso de instalación y acá incluso pudiera decirle cualquier imagen. A dog in the beach with a hat and sunglasses. Encolamos el trabajo, él entiende el prompt, empieza de nuevo a hacer las 20 iteraciones del decode y en algún momento lo llevará a mi espacio de píxeles en este punto. Solo queda esperar. Y de nuevo, la velocidad de generación de esto, a pesar de que es muy rápido, mucho más rápido que cualquier competencia, que incluso Automatic 1111, depende mucho de la tarjeta gráfica que tengas en tu máquina y los recursos que tengas en tu máquina. Y listo, perfecto, tenemos nuestra imagen, la cual podemos, igual que la anterior, abrirla de 1024 por 1024. Muy buena imagen y todo gracias a esta interfaz. Por supuesto, esto es solo generación de imágenes, pero realmente es un framework que puedo utilizar para edición, inpainting, outpainting, utilizar ControlNet, utilizar generación de videos, utilizar Stable Video, Animative y un montón de distintos plugins y herramientas que ha creado la comunidad alrededor de la generación de imágenes, y todo totalmente open source. Claro, esto lo vamos a ver en próximos videos paso a paso, pero ya sabes cómo instalar y utilizar Comfy UI. Si te gustó este video, no dudes en compartirlo, suscribirte al canal y por supuesto activar la campanita.